Estoy grabando este vídeo sin llevar nada debajo. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. En este vídeo quería hablaros del trauma, de qué es una experiencia traumática, cómo mindfulness nos puede ayudar. Y voy a comentaros también mi experiencia en el último retiro de meditación y silencio, porque reviví un recuerdo traumático. Y bueno, fue interesante todo lo que aprendí ahí y un poco por eso traigo este vídeo también, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es definir qué es un trauma, porque es una palabra que se utiliza muy a la ligera y creo que es importante entender qué es un trauma, ¿no? El trauma es una experiencia que en su día fue muy estresante, en su día fue muy dolorosa, y por lo que sea, por falta de gestión, por falta de madurez, como mecanismo para evitarnos un sufrimiento mayor, digamos que nuestro cerebro no integra ese recuerdo, ¿vale? Imaginaos un recuerdo, pues eso, traumático. Normalmente cuando hablamos de trauma, pues se suele asociar a violaciones, a peleas, a militares que vienen de haber visto cosas muy desagradables, pero no necesariamente tienen que ser este tipo de eventos tan bestias, por así decirlo, tan terroríficos, para que el cerebro recuerde algo pero no lo tenga integrado totalmente en la experiencia. Y como digo, esto se hace para evitarnos un sufrimiento en ese momento. Es como si guardara en un cajón ese evento y dijera, esto lo voy a sacar en el futuro para cuando estés preparado para gestionar esta experiencia tan dolorosa, ¿no? Entonces podríamos decir, para resumir, que el trauma es un recuerdo no integrado en tu memoria. Una cosa muy curiosa del trauma es que quienes sufrimos o hemos sufrido de estrés postraumático, es decir, hemos vivido una experiencia traumática en el pasado, con X años, y ahora en el presente, cuando se dan ciertas circunstancias, nuestra mente recuerda ese suceso, ¿no? Una característica muy importante del trauma es que cuando estamos recordando el suceso, para nuestro organismo, para la parte más inconsciente de nuestro cerebro, estás viviendo tal cual la experiencia que viviste en su día. No diferencia entre lo que está pasando en el momento presente y lo que pasó en su día. No somos capaces de verlo como un recuerdo. En ese momento, cuando estamos vivenciando este recuerdo traumático, lo vemos como que está pasando en este momento, ¿no? Que estamos reviviendo ese suceso. Y que revivamos esta experiencia traumática no solo depende de nuestra memoria, sino también de cómo memoriza el cuerpo distintas situaciones, ¿no? Imagínate que, bueno, como les pasa a muchas personas, ¿no? Que han sido violadas y solamente el hecho de que alguien las toque, pues activa esa respuesta inmediata, ¿no? De qué está pasando aquí, ¿no? Y reviven esa situación, por lo que es bastante complejo, ¿no? De gestionar. Mi experiencia traumática tiene que ver con el insomnio, con no poder dormir, porque hubo una época en mi vida que tenía mucho estrés, no podía dormir y digamos que me obsesioné con la idea de dormir, me forzaba a dormir y como no podía dormir, porque cuanto más te fuerzas a dormir, más difícil es quedarse dormido, digamos que desarrollé como una especie de impotencia ante algo tan esencial como es el dormir, ¿no? Lo consideraba como un reto y hubo una época que lo pasé realmente mal. Luego se arrastró eso a muchos años de mi vida hasta que finalmente lo pude gestionar. Pero aunque sé gestionarlo más o menos, sí que hay una cosa que es cuando revivo el trauma, ¿no? Porque yo puedo identificar un pensamiento negativo de, pues no vas a dormir bien, porque de vez en cuando los tengo, ¿no? O cuando estoy muy cansado, que me vienen esos pensamientos, esos patrones que todavía existen sobre ¿y cuándo podré dormir bien? ¿Y me volverá a pasar? Eso más o menos con mindfulness he sabido gestionarlo bastante bien y es muy efectivo, ¿no? Traer la mente al momento presente, darle presencia a esos pensamientos, no estar, digamos, subido a los pensamientos, sino aprender a mirar hacia ellos, no identificarme con esos pensamientos. Todo esto, digamos, que me ayudó y me ayuda mucho a la hora de gestionar mi ansiedad, mi estrés, acercarme a las sensaciones, ¿no? Aprender a darle presencia a lo que está ocurriendo realmente. Y esto ayuda mucho a la gente cuando practicamos mindfulness. Pero es cierto que hay una experiencia que, como digo, no está integrada en tu memoria, que es la del trauma, ¿no? Y lo que yo experimenté en el último retiro de meditación y silencio fue
que vivencié esa experiencia tan interna, tan corporal, ¿no?, del trauma cuando me enfrenté, digamos, a una situación en la que reviví ese momento, ¿no? Me vi solo en la habitación, bueno, todo estaba relacionado con revivir ese momento, ¿no? Entonces, claro, esto de acercarse a las sensaciones con respecto al trauma puede incluso acrecentar las sensaciones, puede incluso hacer que te veas más envuelto en estos recuerdos traumáticos que al fin y al cabo son muy abrumadores. ¿Qué ocurre a continuación? Que fue lo que me pasó a mí y lo que he visto que le pasa a mucha gente que participa en mis cursos. Al ver que normalmente puedes gestionar todos tus problemas, pues digamos que generas una sensación de control, de que todo va bien en tu vida, de que ya sabes manejar el estrés, la ansiedad, etc. Pero es que aparece esta cosa, este evento traumático, ¿no? Y de repente te inutiliza, te bloquea. Y esto también hace que se generen esos pensamientos de culpa o de pensar, pues en realidad me estaba sugestionando, no soy capaz de controlar todo esto, ¿no?, como pensaba. Y digamos que la autoestima un poco es que se te hunde, ¿no?, porque dices, yo pensaba que lo había gestionado bien, que todo iba muy bien y de repente llega esto y me vuelve a tumbar, ¿no? Y es como que sentimos que no somos válidos para la práctica de mindfulness, ¿no? Es un sentimiento que incluso yo he tenido después de tantos años meditando, de dedicarme a impartir todo esto y de estar súper convencido de que mindfulness es una ayuda brutal para el insomnio. Incluso yo he llegado a tener esta situación en el último retiro de meditación y silencio, ¿no? Y bueno, y esto ocurre principalmente porque una experiencia traumática, es decir, revivir esos eventos que recordamos, es una experiencia diferente, es una experiencia, vamos a decir, especial, ¿no? No es como la ansiedad, que uno cuando tiene ansiedad, pues tiene pensamientos de miedo, palpitaciones, taquicardias. Es difícil de gestionar, pero mindfulness es verdad que enseguida nos ayuda a gestionarlo. Pero una experiencia traumática es muy sutil porque, por ejemplo, yo me di cuenta en el retiro de meditación y silencio, atendía a mi corazón, a la zona de mi corazón, y resulta que en vez de estar pum, 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 que es cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos esta sensación de angustia, noté que mi corazón estaba palpitando muy lento, muy lento, muy lento. Y yo decía, no lo entiendo, ¿qué está pasando? No tengo ansiedad, pero tengo la sensación de que tengo miedo, de que algo no va bien, ¿no? O esta sensación de vacío en el estómago también tiene mucho que ver con el trauma. A lo que voy es que puede ser, cuando conozcamos esas señales, que detectemos si estamos reviviendo una experiencia traumática, ¿no? Que, como decía antes, la peculiaridad que tiene es que revivimos tal cual lo que sucedió en su momento, ¿no? Entonces es más difícil de gestionar. Pero se puede gestionar y ahora vamos a ir un momento a ello. Si me permites un inciso, déjame decirte que he diseñado un taller de mindfulness e insomnio en el que vamos a ver pues todas las herramientas que a mí me han ayudado para resolver esto del insomnio. También vamos a intentar comprender de una manera más básica y práctica qué es el insomnio, por qué nos pasa esto y cómo poner la solución. Y también va a ser un taller muy interactivo, ¿no?, en el que voy a contar con la participación de las personas que estén allí para que compartan sus experiencias, ¿no?, y que entre todos generemos un espacio seguro para que podamos compartir cómo nos sentimos cuando no podemos dormir por la noche, qué sentimos, y profundizar un poco en eso. Eso lo vamos a ver en la sesión, que va a ser una sesión de 2 horas y media. El taller va a ser online. Y después del taller voy a entregar un paquete de audios de meditación y unas láminas que os van a servir para poner en práctica todo lo que vemos en el taller en vuestro día a día. Y espero que ayude mucho a gestionar este molesto trastorno. Lo que debemos entender es que cuando estamos reviviendo esa experiencia traumática, directamente nuestra parte racional del cerebro se desconecta del resto. Estamos a lo mejor andando por la calle, sucede algo, nos recuerda este evento traumático y de repente perdemos el contacto con nuestro momento presente, con que estamos en la calle, con nuestra realidad. Estamos reviviendo a un nivel interno esos sucesos traumáticos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí?
Lo primero, entender qué pasa en nuestro cerebro. Y esto se puede explicar con el concepto del cerebro en la mano. Entonces quiero que pongas la mano así y que pongas tu pulgar aquí dentro y luego arropes con el resto de dedos el pulgar, ¿vale? Este sería el cerebro conectado, ¿vale? Esta parte de aquí es el tallo cerebral, es la parte más inconsciente de nuestro cerebro, es la parte reptiliana, también le llaman, la parte más instintiva, ¿no? Y recibe señales mucho más instintivas. Luego esta parte de aquí, la del dedo gordo, sería la parte del cerebro límbico. Aquí está la amígdala y es la parte del cerebro más emocional, también relacionada mucho con el inconsciente. Y aquí también está muy relacionado con esa respuesta de miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos un trauma, ¿no? Y luego esta parte que envuelve esto de aquí, la parte más externa, sería el neocórtex, ¿no? La parte exclusiva del ser humano, la parte racional, la que nos ayuda a tomar conciencia de qué está pasando, la que nos ayuda a comprender, a reflexionar, etcétera, etcétera. Entonces quiero que, poniendo la mano así de esta manera y comprendiendo cada una de las partes del cuerpo, lo que quiero que entiendas es que cuando sucede un evento traumático, un recuerdo de un evento traumático, nuestro cerebro hace esto. Digamos que se desconecta la parte racional de la parte irracional. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo mindfulness nos puede ayudar a gestionar una experiencia traumática? Vale, lo primero, muy importante, esto del trauma no es algo fácil, no es sencillo de gestionar. Yo soy una persona muy bruta en el sentido de que me gusta gestionar las cosas por mi cuenta. Me ha ido muy bien así, pero no te tiene por qué ir bien a ti. Al fin y al cabo, yo llevo un proceso bastante exhaustivo de mucha práctica de meditación, he hecho muchos cursos, me he formado como profesor, que eso también a nivel espiritual, personal, me ha ayudado mucho a conocerme y a aprender a gestionar muchas cosas. Y lo que quiero decir es que no tiene por qué ser tu caso. Tú a lo mejor necesitas una ayuda profesional, necesitas un terapeuta, porque de hecho hay terapeutas especializados en el trauma y hay varias terapias que están especializadas en gestionar este trauma, ¿no? Si quieres más información te la dejo debajo. Pero si eres como yo y te gusta aprender a gestionar estas cosas por tu cuenta, gracias a la práctica de meditación, la idea es llevar a cabo la conciencia dual. Recuerda que el cerebro lo tenemos así, ¿no? Entonces la prioridad en ese momento no es atender a la respiración, no es traer tu atención al momento presente así sin más, como solemos hacer en todas las prácticas de meditación, sino que lo que se trata es de recuperar esto, recuperar esta conexión. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Que me sirvió mucho y también fue porque lo leí en un libro que ahora os voy a compartir si queréis profundizar en esto. ¿Qué es lo que hice yo cuando me di cuenta de que algo no iba bien, de que no me funcionaban las técnicas que normalmente aplicaba para gestionar experiencias desagradables? Lo que hice fue ir recuperando la conciencia y lo hice con un ejercicio que se llama conciencia dual. Por un lado, llevas tu atención a un sonido. Puede ser un sonido, puede ser algo que toques, puede ser algo que estés viendo, ¿vale? Traer uno de tus sentidos y fijarte en algo de manera muy, muy atenta, ¿no? Yo en mi caso elegí el sonido porque se me da muy bien traer mi atención a los sonidos. Y empecé a fijarme en un sonido que tenía en la habitación donde estaba, donde me alojaba. Era un sonido constante, boom, 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 boom. Y yo llevé mi atención a ese sonido. Mientras, lo que iba haciendo era hablarme a mí mismo. Tranquilo, todo está bien, estás aquí en el retiro de meditación y silencio, no pasa nada, estás reviviendo un trauma, lo estás recordando, pero en realidad no lo estás viviendo, estás en otra situación, eres otra persona. Me hablaba mentalmente, me refiero, ¿no? Y luego mientras me iba acercando a mi cuerpo a notar esas sensaciones. Una de las sensaciones que más me abrumaban y más sentía era la de la sensación de vacío en el estómago, ¿no? Y llevando mi atención al estómago mientras me anclaba, porque cuando llevaba mi atención al estómago, digamos que mi cerebro hacía esto, ¿no? Todo el rato era como alarma, 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 porque estaba reviviendo ese evento traumático. Entonces, si llevaba solo mi atención a eso, me perdía. Tenía que llevar mi atención a esto, pero antes haber hecho un proceso de ser muy consciente de dónde estaba. Traer mi presencia al momento presente
atendiendo a dónde estaba realmente. Era como abrir los ojos y darme cuenta de dónde estoy, que no estoy en el trauma que mi mente me está haciendo ver, ¿no? Entonces eso poco a poco, con mucha práctica, pues me ayudó bastante. Como digo, no te lo tomes como algo sencillo, esto del trauma es algo muy especial, puedes aprender a detectar estas señales, como decía, que son señales más relacionadas con esta conducta que tienen algunos mamíferos de hacerse los muertos. Cuando, por ejemplo, el depredador va a comerse a la víctima y la víctima lo que hace es de repente hacerse el muerto, ¿no? Entonces el depredador se acerca, huele, le ve así y dice, uy, igual está muerto, igual está malo, ¿no? Y se va. Y es ahí cuando la víctima, el animalito, se levanta. Es una respuesta de supervivencia también. Tenemos la respuesta de supervivencia de lucha y huida, que está muy relacionada con el estrés, con la ansiedad, ¿no? Pero también tenemos esta conducta de bloqueo, ¿vale? Que está muy relacionada con la experiencia traumática. Entonces, lo importante es eso, recordar conectar de nuevo con tu presencia, con lo que estás viviendo realmente antes de ir a esa experiencia desagradable, ¿no? Y luego ir poco a poco mientras te hablas para como anclarte en el momento presente. Y si quieres profundizar en todo esto del trauma y de cómo mindfulness te puede ayudar en el trauma, te recomiendo la lectura de este libro, porque bueno, está bastante bien. Es una forma de comprender que si mindfulness no te está ayudando en alguna experiencia, o es demasiado abrumador para ti conectar con las sensaciones corporales, con la respiración o lo que sea, puede ser que lo que tengas es un trauma, ¿no? Y que al acudir al cuerpo lo revivas de manera más vívida, ¿no? Entonces esto no significa que mindfulness no te pueda ayudar y ya está. Esto significa que quizás puedas necesitar una ayuda extra, como un terapeuta que te ayude con otras terapias a integrar este trauma, o que tienes que cambiar la herramienta, ¿no? Que muchas veces en mindfulness lo que decimos es: sientes una experiencia desagradable, ¿y cómo la sientes? ¿Dónde la sientes? Es decir, invitamos a conectar con las experiencias desagradables porque en el 99% de los casos es muy útil hacer esto. Pero es cierto que ese 1%, esa experiencia traumática que, como decía antes, es algo diferente, es algo especial, puede no ayudarte a conectar directamente con esas sensaciones sin haber recuperado tu realidad, tu conciencia.